Pues antes que nada, Francisco, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Me gustaría empezándole algo para conocer un poco más de su persona, antes de empezar con los temas, y sería si nos puede decir un libro, una novela, una poesía favorita que recomiende para conocerle un poquito más. Bueno, la verdad es que no puedo decir uno, porque yo otra cosa no soy, pero lector Ujú. compulsivo de toda mi vida sí lo soy. Entonces lo que ocurre es que cuando estoy leyendo alguna cosa en ese momento, si me pregunta en ese momento, le diría que eso es seguro el libro que más importante de mi vida. Pero se puede, si me deja un minuto, sí que le puedo decir unos cuantos Ujú. tipos de libros que he leído con mucho gusto. Sí, se puede hacer por criterio, no si uno dijera, a ver, un libro que ha sido especialmente importante para nuestra lengua, sin duda el Quijote. Quiero decir, yo lo he leído 3 veces completo y continuamente vuelvo a algún capítulo suelto y realmente no hay libro que haya hecho más bien a nuestra lengua española que ese libro. Pero luego yo, por ejemplo, soy muy aficionado puesto a la prosa a lo que se ha dado a llamar el páramo cultural, ¿no? De lo que supone que son una época que se supone que baldía de nuestra literatura después de la guerra civil, pero que ahí hay una serie de autores que a mí me gustan mucho y que he pasado muy buenos ratos con ellos. Por ejemplo, Josep Pla, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo era estudiante, uno de los libros que cayó en mis manos al principio fue Cartas de lejos de Josep Pla, con sus viajes por Europa y tal. En cierto modo, creo que buena parte de la culpa de que yo haya terminado dando vueltas, dando tumbos por el mundo y medio aquí, medio en Alemania y tal, fue leer ese libro. Luego leí otros de él, como El viaje en autobús, Ujú. El Payés y su mundo y tal y cual, y me pareció un libro muy bueno. Por eso ya me aficioné, digo, pues, a ver qué hay por ahí de esa época que me puede gustar, y la verdad es que he encontrado gente que me ha interesado mucho. Por ejemplo, Álvaro Cunqueiro, que es un estilo completamente diferente, pero una fantasía completamente desbordante, ¿no? Pero el Merlín y Familia, por ejemplo, de Álvaro Cunqueiro, es un libro que de vez en cuando lo vuelvo a leer. Los libros buenos, los libros que a uno le interesa mucho, los vuelve a leer varias veces, ¿no? Y de esa misma época hay articulistas como Ruano o Agustín de Fossat que me encantan. La verdad es que creo que esa época me gusta especialmente en cuanto a prosista, ¿no? En cuanto a poesía, pues hay un autor que vive todavía, que se llama Miguel Dors, que yo me aficioné a leer poesía porque cuando yo era estudiante en Granada, él estaba allí de profesor de literatura y un compañero de facultad suyo, que estaba haciendo entonces ese compañero el doctorado y era amigo mío, me dijo, pues aquí tenemos un poeta que... Y yo recuerdo que quedé muy fascinado con la poesía de Miguel Dors y por eso me aficioné a leer poesía y tal. Ahora, si uno dijera, vamos a ver, vale, está diciendo un montón de libros, pero de todos esos libros que está diciendo, hay algunos que por carácter, ¿no? Que porque uno el carácter especialmente se sienta, pues, sienta simpatía. Pues yo diría que a mí yo siento simpatías por Arcipreste de Ita y por Chaucer, ¿no? Yo eso es lo que siento, que noto una afinidad de forma vital con esa gente antigua, medieval, que tenía un vitalismo muy compatible con una cierta profundidad religiosa también. Francisco, usted es filósofo y a la vez es físico. Y su doctorado, si no me equivoco, fue acerca de la noción de objeto en la física cuántica. Pero yo cuando leí esto me quedé un poco sin saber, sin saber de qué iba la cosa. Entonces, no sé si nos podría explicar un poco cómo fue juntar la filosofía con una parte tan específica y tan nueva como sería la física cuántica. Bueno, a lo mejor se podría decir que no soy ni físico ni filósofo. Quiero decir, cuando yo estaba en Granada estudiando, eh, yo empecé la carrera de física, pero conforme iba haciéndola, muchas de las preguntas que yo planteaba allí en mis compañeros de facultad me decían que, bueno, realmente son preguntas de filosofía, ¿no? Aquí lo que tenemos que hacer es bien el cálculo y no preguntarnos qué es el electrón, será lo que sea, pero el caso es que detectamos lo que detectamos, ¿no? Y al final, pues, tanto me insistieron que empecé a hacer la carrera de filosofía y iba haciendo un poco en paralelo las dos cosas, ¿no? Hasta que pude encontrar la forma
de terminar alguna vez mis estudios que iban alargándose al infinito y entonces juntando un 80% de la carrera de física que llevaba aproximadamente con un 60% que llevaba de filosofía, pues al final me conseguí un título de filosofía y con eso me fui por ahí. Así que no terminé ninguna de las dos carreras de verdad, solo que se puede decir que soy un 80% físico, un 60% filósofo. ¿Pero por qué? Pero volviendo al tema. Eh, en eso del concepto de objeto en la, en la mecánica cuántica tiene que ver con dos cuestiones que me preocupaban mucho por aquella época y que no han dejado de preocuparme desde entonces. La primera es que yo recuerdo que en la Facultad de Filosofía había una cierta tendencia a no tomarse demasiado en serio lo que pasaba en la Facultad de Ciencias, ¿no? Y una razón, de las razones que se daba era que, bueno, que ya habíamos superado los tiempos del realismo, ya sabíamos, estaba la física cuántica, que en realidad pues, la física no nos informa sobre cómo es la realidad, sino cómo percibimos nosotros las cosas, con lo cual había una especie de elemento de subjetividad allí metido en todo ese asunto, que hacía que en el fondo al final, en cierto modo, el discurso que pudiera hacer el científico sobre la realidad quedara un poco entre paréntesis o hay que pasarlo por el subjetivismo, en fin, cualquier cosa de ese tipo. No lo terminaba yo de ver claro, porque a mí me parecía, por lo que yo sabía de mecánica cuántica, que en la mecánica cuántica no solamente decía cosas que son nuestra percepción del fenómeno, sino que también decía cosas muy concretas sobre los objetos físicos en sí, ¿no? Por ejemplo, es cierto que la posición o el momento de una partícula podía depender de la situación de medida en la que lo midiéramos. En cierto modo, se podía decir que allí había una especie de fenómeno que no sabríamos si es subjetivo o si es lo que sea, pero en cualquier caso había algo en donde se podría decir que había una intervención del sujeto que es la medida. Pero cuando se hablaba de la masa del electrón o de la carga o del spin, se estaba dando propiedades que no dependían en absoluto del contexto de medida, que son completamente independientes, ¿no? A mí eso me sonaba a sustancia, pero se decía que el concepto de sustancia estaba superado. Entonces, a mí el asunto me interesaba decir hasta qué punto podemos tomarnos, interpretar de forma realista la física. Pues claro, si la podemos interpretar de forma realista, entonces tenemos que tomarlo en serio en filosofía, porque nos está informando de la realidad. A nosotros lo que nos interesa es conocer la realidad, por tanto, hay que tomarse en serio. Ahora, si no se puede interpretar de forma realista, pues entonces el valor ontológico que tiene la física queda completamente a nivel secundario, ¿no? Entonces el asunto me interesaba mucho. Y me interesaba también la cuestión de que yo sabía que las propiedades de los objetos cuánticos, lo que íbamos viendo, eran muy extrañas, ¿no? Eh, pues por ejemplo, esto de que según el contexto parece que se comporta como una partícula o se comporta como una onda, ¿no? El mismo objeto, ¿no? ¿Cómo puede ser que según el contexto parezca una partícula, parezca una onda, ¿no? Mientras que los objetos ordinarios no tienen esas propiedades, ¿no? Se ven definidos. Entonces, son dos mundos completamente distintos. El mundo, digamos, microscópico, aunque esto es un poco simplificar, porque hay fenómenos macroscópicos cuánticos, pero generalmente la mecánica cuántica describe cosas muy pequeñas, ¿no? Hay digamos, necesitamos conceptos completamente diferentes o se puede establecer una especie de puente ontológico entre todos los dominios de la realidad de manera que hubiera conceptos que pudiéramos decir lo mismo se aplica en el ámbito de la mecánica cuántica que en el ámbito nuestro. Entonces yo lo que estuve explorando en mi tesis doctoral fue ese, ¿no? Si podíamos definir un concepto de objeto que sirviera tanto en el ámbito de los fenómenos cuánticos como en el ámbito de los objetos ordinarios. Entonces estuve ensayando con distintas nociones clásicas de sustancia y tal y cual, y al final llegué a la conclusión de que parecía que la que más servía era una especie de versión aristotélica del concepto. Y eso fue por eso el libro, al final, donde publiqué mi tesis, se titula Aristóteles en el mundo cuántico, ¿no? Porque es el resultado de esos 4 años de trabajo. Pero más o menos el problema era ese, ¿no? Era el problema de ver cómo conjugar los fenómenos de ese mundo tan extraño con los fenómenos que observamos, si cabe en la misma ontología o no cabe para ello. Era un poco eso. O sea que en cierto modo quiero decir que no era tampoco un
tan extraño la preocupación, ¿no? el asunto. El asunto es simplemente ver si hay una continuidad en el mundo físico entre la esfera que percibimos y otras esferas. Ujú. Y luego, estudiando todo esto, se adentró usted en lo que sería el terreno más de las cosmologías, ¿no? Yo quería preguntarle, antes de pasar con ello, si me puede dar una definición de qué es una cosmología. Bueno, de una forma muy simple y muy rápida, se puede decir que una cosmología es una descripción de la totalidad física. Ujú. ¿Y qué poder tienen esas cosmologías luego en nuestro pensamiento humano? ¿Nos podría poner algún ejemplo de alguna cosmología, por ejemplo, antigua, para que nos situemos un poco? Sí, claro, bueno, en realidad el pensamiento cosmológico es de lo más antiguo que hay. Ujú, Eh, em, Todas las mitologías que yo conozco, y en filosofía de la cultura he tenido que estudiar unas cuantas, todas empiezan con una narración del el origen del universo, con una cosmogonía. Pero una cosmogonía no puede hacerse si uno no tiene una idea del universo en general, es decir, una cosmogonía implica una cosmología. ujú, Entonces, ¿por qué todas lo han tenido? Pues hay un caso muy curioso, ¿no? Eh, yo he leído bastantes cosas de la cultura egipcia, clásica, antigua, ¿no? Tengo la suerte de que en Alemania hay traducción de muchísimos papiros antiguos al alemán, porque la egiptología ahí se ha desarrollado mucho y yo pues, he ido haciendo mi pequeña colección. Y una de las cosas que me he dado cuenta es que prácticamente para cualquier cosa, lo mismo si es una descripción de cómo hay que preparar el alma para que pueda atravesar el reino de los muertos sin problemas, como para la curación, como para una ceremonia que tenga que ver con algo político, con el faraón o con lo que sea, como para casi cualquier aspecto de la vida cotidiana, casi siempre empieza el texto con una descripción cosmogónica. Es decir, empiezan los egipcios siempre que tienen que tratar un tema, empiezan por el principio. Cómo surge el mundo y cómo pasó esto, de qué quiero decir con eso, que da la sensación de que tenían, y seguramente eso no les pasaba solo a ellos, pero ahí se ve claramente porque es la primera cultura escrita que tenemos. Y por eso podemos ver mucho de lo que es el pensamiento mitológico oral que está perdido de muchas civilizaciones, lo podemos ver en la primera plasmación escrita que es el egipcio. La sensación es que parece que si no tenemos la visión de conjunto, no podemos entender nada. Las cosas hay que situarlas en el contexto cosmológico. Cualquier cosa que vayamos a hacer, lo mismo si es un acto médico, como un acto político, como un acto religioso, solo la podemos entender en el contexto de situarla en el conjunto del cosmos, ¿no? Y eso me parece muy interesante porque da la sensación de que las cosmologías antiguas por eso aparecen siempre al principio de cada mitología. Mm, si no entendemos el todo, no podemos entender los actos particulares. Tenemos que tener ujú. primero la visión de conjunto. Esto quizá actualmente se ha perdido un poco, pero no tanto como parece, porque implícitamente yo creo que todo el mundo partimos con una especie de mapa de lo que pensamos que es la realidad. Y conforme a ese mapa de cómo pensamos que es la realidad, actuamos de una manera o de otra, valoramos las cosas de una manera o de otra, o le damos más importancia a unos determinados tipos de valores que a otros. Es decir, que aunque ya no sea explícito como hacían en esos textos antiguos, pero sí es cierto que quien más que menos todo el mundo, podríamos decirlo así, todo el mundo va con una cosmovisión en el bolsillo. ¿Y cree que cuál sería la cosmología que tenemos hoy? ¿Cree que hay alguna bien definida? Hay una cierta situación ambigua en la actualidad, ¿no? Porque, eh, por una parte, tenemos la cosmología física, que empieza a establecerse en 1917 con ese artículo de Einstein sobre las consideraciones cosmológicas en relación con la teoría general de la relatividad, que es un poco el momento inaugural de la cosmología física, ¿no? Contemporánea. Y esa cosmología física ha ido desarrollándose hasta formar el modelo cosmológico estándar.
que es el modelo que tenemos actualmente, que está basado en la teoría del Big Bang, a la que se le añade la idea de que existe una materia oscura y una constante cosmológica, y digamos el modelo del Big Bang con materia oscura y constante cosmológica es ahora mismo el modelo físico estándar de cosmología que tenemos. Y según ese modelo, el universo comienza hace unos 13.800 millones de años aproximadamente, se va expandiendo y se van formando las estructuras en las que estamos ahora mismo, y esa es la situación en la que hay. Y la cuestión es si volverá a colapsar o no volverá a colapsar. Parece que con lo que se sabe actualmente la expansión va a acelerarse en vez de se está acelerando, de hecho, y que no va a haber otra vez un colapso. Eso es, digamos, la visión física del universo que tenemos actualmente. Y cree que esa Pero cosa, bueno, termine. sí, es que ahora viene la segunda parte Ujú. del asunto. Pero por cierto, un inciso, para que vean por qué pasé de lo que estaba diciendo la mecánica cuántica a esto. Yo lo que desarrollé a lo largo de mi tesis es un concepto de objeto. Ujú. Y lo que me di cuenta era que si se aplicaba a estos modelos que estaba trabajando la cosmología actual, entonces el universo como un todo se podía considerar también como un objeto físico, exactamente igual que cualquier otro. Cosa que me pareció mm, muy interesante porque iba contra muchas cosas de las que había aprendido, vamos a decirlo Ujú. así, ¿no? Que el concepto de objeto no se podía aplicar al universo. Y entonces eso me llevó a estudiar el asunto de la cosmología más despacio. Pero para retomar el hilo, esa que le acabo de contar es la cosmología física. Pero luego hay una cuestión que nos retrotrae más al pensamiento ontológico y a las ideas antiguas. Tal, ¿no? La cuestión es, hay una especie de dicotomía fundamental de las cosmogonías que encontramos ya en los pueblos primitivos, que es empezar por lo indiferenciado y luego espontáneamente surge el cosmos, o bien empezar por la idea, por el pensamiento, por logos. Y entonces el universo surge como diseño, surge como proyecto, surge como... eh, es decir, encontramos las dos cosas. Entonces la cuestión sería preguntarnos, ¿y actualmente qué predomina de esa versión primitiva? Porque parece, con lo que le acabo de contar de la cosmología física, que tendríamos que decir que predomina la idea de que en principio ya está la idea, la diferencia, la estructura, las leyes de la física, es decir, que no lo indiferenciado. Pero hay un movimiento general cultural, creo yo, es lo que estoy trabajando ahora, no sé, hay una especie de movimiento general en la cultura yo creo que desde el siglo XIX aproximadamente, de revalorización de esas ideas arcaicas de lo indiferenciado. Y por eso, aunque la cosmología física va en esa dirección de lo diferenciado, de la idea, de la forma, en el fondo hay un movimiento cultural que va en la otra dirección, de poner de una cosmología que parte de lo indiferenciado y de alguna forma, entonces se habla de autoorganización, de generación espontánea del orden, de complejidad a partir del caos y todo ese tipo de cosas que están ahí en movimiento ahora. Y es un fenómeno, desde el punto de vista de la filosofía de la cultura, muy interesante, porque estamos viendo cómo la cultura en conjunto se está desplazando en una dirección y todas las distintas esferas se intentan reinterpretar para encajarlas en esa dirección. Entonces la física también se intenta que encaje ahí. Entonces, ¿qué es lo que se le pide ahora a la física? No solamente que explique el Big Bang, sino que desarrolle algún modelo en el que a partir de la nada, a partir del vacío, se autogenere todo eso que está describiendo el modelo ordinario. Entonces, están haciendo esfuerzos y tal y cual, simplemente para intentar retomar la cosmología física y volver a situarla en la corriente cultural en la que estamos metidos. No sé si estoy complicando demasiado No, el yo creo que ha asunto. respondido a la pregunta que le quiero hacer a continuación, creo que ha respondido parcialmente, pero le A quería ver, preguntar si la visión de la cosmología que podamos tener hoy en día interfiere más o menos en nuestras vidas que, por ejemplo, lo que hemos comentado antes de los egipcios, que la tenían en cuenta para absolutamente todo. ¿Cree que también que esto pasa
con la cosmología actual en lo Eh, que es nuestra vida diaria, más o menos? en parte sí, pero ya digo que actualmente tenemos una especie de lucha cosmogónica aquí en la cultura. Estamos asistiendo a una cosa muy interesante, a un fenómeno muy interesante. Por una parte, la cosmología, tal como se está desarrollando, la física nos describe una realidad completamente estructurada desde el principio, que sigue unas determinadas leyes que, que además son muy peculiares, de manera que si hubieran sido un poco distintas de como son, no habría salido nada de complejidad, pero resulta que ha salido de complejidad, así que parece un poco lo que nos está describiendo una especie de universo como obra de arte, ¿no? Eso es algo que tiene que influir. En la medida que alguien lea ciencia y se interese por el modelo cosmológico que está haciendo, la tendencia que podríamos decir que hay en esa descripción es describir el universo como una especie de obra de arte. Pero por otra parte, ya digo, tenemos ese movimiento general de la cultura, yo creo que desde el siglo XIX, a tratar de pensar que el arjé es lo indiferenciado y luego después hay una especie de autoformación, autogeneración de las estructuras y todo eso. Y eso no encaja muy bien con lo que he dicho anteriormente. Una obra de arte no es una cosa, salvo que uno piense que la obra de arte es el principio, el resultado de un impulso espontáneo, o sea, auto. Y entonces yo creo que encontramos las dos tendencias. Quiero decir, si uno se deja más llevar por la descripción del universo como obra de arte, que en cierto modo se puede decir que surge de la cosmología física que tenemos ahora, tiende a una cierta idea de la realidad. Si uno, en cambio, se deja llevar por esa forma más bien filosófica que está predominando, entonces es otra cosmogonía la que tenemos completamente diferente. ¿Y eso influye? Pues claro que sí. Es la diferencia entre pensar el universo como planeado o pensar el universo como una cosa completamente espontánea y sin ningún tipo de pensamiento de fondo, ¿no? Y ahora mismo están allí las dos tendencias y uno se inclina más por una, uno se inclina más por la otra. Sí. De eso me gustaría hablar luego, del tema del universo creado como obra de arte o no. Pero antes de pasar a otro tema, Francisco, quisiera saber su opinión de un tema que a mí me produce mucha curiosidad, que es la astrología. O sea, ¿cree usted que es una tradición pues simplemente simbólica o cree que tiene algún tipo de base científica o al menos espiritual? Bueno, vamos a ver, esto hay que matizarlo mucho. Es Ujú. decir, si yo escucho o leo por ahí decir que, bueno, debido a la conjunción de Marte con Venus en el signo tal, esto va a producir determinadas oportunidades o determinadas características anímicas entre la gente de ese signo tal y cual, y yo inmediatamente me pregunto, ¿y eso cómo lo saben? ¿No? Quiero decir, eh, 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 la impresión que uno tiene es que lo que yo tengo es que el campo de la astrología está lleno de afirmaciones gratuitas, que desde un punto de vista de una mentalidad así aficionada a la ciencia, que le gusta que cuando alguien le afirma algo le dé razones de por qué está afirmándolo, uno no le encuentra a la astrología mucho sentido. Ahora bien, en un sentido originario, lo que hay en el origen de la astrología es la idea de que lo que ocurre en el cielo influye en la Tierra. Y eso es algo que forma parte de la experiencia más sólida de la humanidad desde siempre. ¿Por qué? Porque los cambios entre el día y la noche evidentemente influyen en las actividades de la Tierra. Los cambios en las estaciones influyen. En los trabajos y los días de Síodo se van describiendo los distintos trabajos que hay que hacer en el campo y en las distintas actividades de la Grecia antigua en función de qué estrellas están saliendo en esa época, porque se indican los distintos meses del año, entonces las actividades son diferentes. Eso forma parte de la experiencia originaria de los pueblos. Y entonces la idea de que el cielo influye
Además, el cielo es el reloj. Los antiguos no tenían relojes. Los relojes que tenían para medir los días, los meses, los años, las estaciones, las cosas, eran los movimientos del cielo. Es decir, los movimientos del cielo, los ciclos del cielo, generan ciclos en la Tierra. Entonces, que de ahí surgiera la idea de que entonces todo lo que ocurre aquí está determinado por lo que está ocurriendo en el cielo, parece lo más natural del mundo. Ahora, cómo eso ha tomado forma concreta en las cosas de la astrología, eso ya es otro tema. Pero que en el origen de la astrología está el mismo impulso que en el origen de la física y en el origen de la astronomía, sí. Es la idea de que hay unas regularidades en el cosmos que se ven especialmente en el cielo y que de alguna forma dan lugar a regularidades en la Tierra. Ahora ya digo, la cosa concreta de la... Pero vamos, que hay un fondo que no es puramente arbitrariedad, que hay un fondo de experiencia muy profundo detrás de eso. Que todo parece remitir un poco siempre como a esa idea de querer ver el universo como una obra de arte también en ese sentido, con el tema este de astrología, por ejemplo. Bueno, la cuestión es saber cuáles son las reglas del universo. Ujú. Entonces, el tema de la astrología, en cierto modo, lo que ha hecho ha sido ir generando una serie de tradiciones interpretativas de los fenómenos del cielo que los interpretan como influentes de tal manera o de otra en las actividades humanas. Pero ya digo, yo, para mí lo que adolece esas explicaciones es que al final quedan sin justificación concreta de por qué esa combinación hace eso y no hace cualquier otra cosa. Pero lo que hay detrás de ese asunto, ya digo, es la idea de que hay una regularidad en el cielo y esa regularidad en el cielo, en cierto modo, implica una regularidad en la Tierra, con lo cual al final todo el conjunto es una especie de todo armonioso, ¿no? Si nos quedamos con esa idea, digamos que se puede implementar de otra manera, en vez de implementarla mitológicamente o en vez de implementarla con la astrología, en cierto modo es el mismo impulso que lleva a la ciencia moderna. Incluso se han dado casos híbridos, ¿no? Como por ejemplo el de Kepler, que lo mismo hacía pronósticos astrológicos al emperador que descubrió las leyes del movimiento de los planetas. Es decir, hay incluso un momento en el siglo XVI-XVII en donde todavía no está ni siquiera del todo diferenciado el movimiento que va a llevar a la ciencia del antiguo movimiento astrológico. Ujú. Entonces, Vicente, ¿puedes ver si está las dos bien antes de seguir? La tuya bien, ¿no? Bueno, yo ahora que estamos haciendo una pausa, si en Ujú. algún momento estoy metiéndome en demasiadas No, no, no. complicaciones, lío, Usted cosas, sin límites, no se no preocupe. me... No digo, por lo mejor me han llamado o algo y se ha cortado. Digo, va bien, ¿no? Vale, perfecto, Vale, vale. bueno, pues ya está. Pues ¿No? seguimos Ya digo que si ven que me estoy enrollando mucho en No, alguna no, cosa, no, no. sáquenme o Para nada, corten para lo que... nada. Vale, seguimos. Pasando ya a otro tema, yo quería hablar de uno de los grandes problemas que ha tenido la historia de la filosofía y supongo que también la física, que es cómo conciliar unas leyes físicas determinadas en el mundo con la aparición de la conciencia y de la libertad, del libre albedrío. Entonces, para empezar, yo quería preguntarle, lo primero que quiero preguntarle es si se inclina más a pensar que todo está determinado, que todos seguimos unos patrones muy fijos de causa-efecto, o si en ese determinismo cabe un espacio para que exista la libertad genuina. Bueno, aquí hay varias vertientes del problema que convendría, creo, diferenciar. Ujú. Una cuestión es eh, 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 hasta qué punto unas leyes de la física permitirían entender el origen de la conciencia o de la libertad. Yo creo que ni la conciencia ni la libertad mm, se explican desde el plano físico. Son cosas diferentes. Es decir, yo a lo largo de... Ya he dejado de hacerlo porque ya me cansé, pero durante un tiempo me, me dediqué, entre otras cosas, a leer todo tipo de libros sobre el origen de la conciencia, sobre el origen de la subjetividad y tal y cual, y terminé llegando a la conclusión de que no hay manera de explicarla
desde un punto de vista científico. Esto es un aspecto de la realidad que es real, porque la estamos experimentando continuamente, pero que es evidentemente algo que no se entiende desde el punto de vista. Ese aspecto de la realidad que no se puede negar porque lo estamos experimentando, no tiene explicación. Luego me sentí en buena compañía porque creo que esto lo que responde es a esa división que hace Descartes entre la sustancia extensa y la sustancia pensante. Quiero decir que la física se ocupa de la sustancia extensa, es decir, se ocupa de lo que se puede medir con las magnitudes físicas. Pero como la conciencia no se puede medir con magnitudes físicas, es completamente invisible a la descripción física del mundo. Ahora bien, eso que a mí me parece que es evidente, y además hay un argumento muy bonito de Leibniz que habla de eso. Dice, imagínense que nosotros pensáramos que podemos explicar por medios mecánicos la conciencia, el pensamiento, decía, el pensamiento. Bueno, pues imaginemos que agrandamos el cerebro de manera que tenga las dimensiones de un molino y nos metemos ahí, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar palancas, poleas y todo ese tipo de cosas mecánicas que hay en un molino y que hay en el cerebro, supuesto que es un mecanismo, ¿no? Pero no vamos a ver un pensamiento por ninguna parte. Son cosas diferentes. El pensamiento es una cosa, lo que la física describe es otra, y por tanto yo creo que es imposible explicar la conciencia a partir de la física. Ahora bien, una cosa es que sea imposible explicar la conciencia a partir de la física y otra cosa es si la física nos marca unas reglas del juego tales que, por ejemplo, os diga, pues es muy difícil que yo pueda creer que soy libre. Porque si el universo fuera completamente determinista desde el punto de vista físico, ¿cómo se explica el determinismo físico con la libertad? Bueno, hay quien pensaba que podía, el mismo Leibniz que hizo ese argumento que le he comentado antes, él era determinista y al mismo tiempo creía en la libertad. ¿Por qué? Porque él recurre a un recurso extremo, ¿no? Que es decir, la armonía preestablecida. Dios, que sabía exactamente qué decisiones libres íbamos a tomar, organiza el mundo determinista de tal forma que se corresponda armónicamente con las decisiones libres que tomamos cada uno. Pero eso requiere una fe ontológica inmensa, ¿no? De que no ya creer en Dios, que eso es una acción muy razonable, sino que hay que creer que todo está organizado como una especie de gran conspiración para que el determinismo físico funcione con la verdad. Eso ahí, reconozco que yo tanta fe no poseo. Entonces, si uno no está dispuesto a dar el paso de la armonía preestablecida, entonces hay que decir una cosa, si todas las partículas del universo se mueven de forma determinista, la sensación de libertad que tenemos es muy difícil de que pueda corresponder a algo real, ¿no? Ahora bien, lo que pasa es que la física no es determinista, ¿no? O por lo menos la física actual no es determinista. Precisamente ahí interviene la física cuántica, ¿no? Pero esa es la siguiente pregunta que le quería hacer. Y como la física no es determinista, entonces dirá uno, bueno, dicen algunos, pero un momento, la física cuántica es una cosa que interviene a escalas muy pequeñitas, pero el cerebro es muy grande y por tanto ya se han compensado todos los fenómenos de incertidumbre que puede haber a un nivel microscópico y tal, pero eso no es exactamente así, porque perfectamente mecanismos de amplificación de incertidumbre y de indeterminación que se pueden describir físicamente. El más famoso de todos es el del gato de Schrödinger, ¿no? El gato es macroscópico, ¿no? Pero si uno lo metemos en una caja y asociamos que esté vivo o muerto con que se haya descompuesto un átomo que haga saltar un dispositivo donde sale el veneno, o no sé, no recuerdo ahora mismo exactamente cómo dice, una cosa muy perversa. Pues al final resulta que un fenómeno microscópico a nivel cuántico puede tener resultados macroscópicos. Pero esto dirá, bueno, pero esto es una especie de caso extremo que él planteó, pero no hay casos que no son puramente experimentos mentales o teóricos, sino se sabe perfectamente que el movimiento, que el impacto de un solo fotón en el ojo de una rana hace que salte o no salte. Es decir, un fenómeno completamente macroscópico que procede del impacto de
de un fotón que es un fenómeno cuántico, ¿no? Es decir, que hay en los cerebros de los animales, por lo menos superiores, hay mecanismos de amplificación de incertidumbre o de indeterminación. Entonces, cuando se llega a ese punto, a veces la objeción que se pone es decir, bueno, ¿y qué más da que sea incertidumbre o que sea determinismo? Una cosa pasa por azar o pasa determinadamente, pero ni el azar es libertad ni la determinación es libertad. Es decir, que da lo mismo que el universo sea determinista que incluya azar. Ninguna de las dos cosas es compatible con la libertad. Pero a mí me parece que eso es un error interpretativo del asunto. Porque, a ver, lo que ocurre es que lo que nosotros llamamos azar, desde el punto de vista de la física, es aquello donde está la frontera de lo que la física nos permite decir. La física no nos dice, esto no podemos saberlo. Aquí puede pasar cualquier cosa desde nuestra descripción. Eso lo llama azar. Pero eso es perfectamente compatible con que haya en la realidad otras fuentes de determinación que no son físicas, que son las que estén determinando el asunto. Entonces, ¿qué es lo que yo entendería por libertad? Pues yo diría que libertad es una situación que si la miramos desde el punto de vista de la física es azarosa, está indeterminada, pero que podemos saber que está determinada por un proceso reflexivo, por una deliberación. Si nosotros estamos en el plano de la conciencia tomando una deliberación y finalmente llegamos a una conclusión y la ponemos en práctica, y si ese mismo proceso visto desde el plano de la física es azaroso, eso sí podemos asociarlo con la libertad. Es decir, la física dice, yo no sé lo que va a pasar aquí, pero yo sí sé lo que va a pasar porque lo sé por la conciencia, por la deliberación. Pues eso es la libertad. Entonces, es interesante, es muy interesante que la física haya evolucionado en la dirección de que la física permite procesos azarosos. Porque si permite procesos azarosos, entonces deja un espacio para que la malla causal de la física esté abierta y haya otras fuentes de causalidad en la realidad, como pueden ser, por ejemplo, y yo creo que por ahí van las cosas. A mí me parece muy interesante ese asunto de que, de si se permite pensar en el azar o no, como simplemente azar o una causalidad que todavía no somos capaces de Claro, es que explicar. Muy interesante. la cuestión es si uno piensa todo lo que hay en la realidad es lo que diga la física. Pues claro, la física te dice o determinismo o azar. Ninguna de las dos cosas es libertad. Pero es que ahí estamos ya partiendo de una interpretación y es que toda la realidad la describe la física. Pero ¿por qué? Nosotros tenemos la conciencia y sabemos que la conciencia es real y sin embargo no hay manera de ver cómo la física puede describir la conciencia. Por tanto, si estamos teniendo una instancia que la percibimos continuamente, que es la conciencia, que sabemos que es real, pero que no tiene reflejo en el plano físico, entonces, ¿por qué no suponer que esa instancia, que además nos da la sensación interna de que nos permite tomar decisiones, que realmente nos está permitiendo tomar decisiones? Decisiones que desde el punto de vista físico aparecen como azar porque la malla causal física está abierta en esas cosas. Yo creo que por ahí podría haber una forma de compatibilizar la idea de libertad con la descripción física del mundo. Y yo creo que van por ahí las cosas. ¿Y qué Ahora, papel, no lo juraría, ¿no? Yo creo que van por ahí. ligándolo con esto, qué papel cree que tiene, ya que hemos hablado un poco de eso antes, qué papel cree que tiene Dios en todo este asunto? Porque siendo desde una vista tanto artística como científica, diría yo, es muy difícil ver el mundo y pensar que no ha sido hecho eh, por un ser inteligente, ¿no? Son como demasiadas coincidencias, ¿no? Hay como demasiados indicios para pensar que se ha producido el mundo por puro azar. O qué es lo que cree usted? Vamos vamos a ir al principio del asunto. La cuestión es, le dije que hay dos especies de cosmogonías, ¿no? Una que parte de lo indiferenciado y espontáneamente se forma el orden cósmico que percibimos. La otra parte de la inteligencia. Entonces, podemos verlo como dos hipótesis explicativas y ver lo que podemos explicar con una y lo que podemos explicar con la otra.
Entonces, imaginemos que al principio de la realidad hay una inteligencia. Entonces, si al principio de la realidad hay una inteligencia que crea el mundo, ¿cómo los creará? Como una inteligencia crea las cosas. La inteligencia crea objetos racionales, porque es una inteligencia que crea objetos racionales tendentes a fines, ¿no? Por ejemplo, ¿qué fines? La religión nos dice que uno de los fines es que haya otras criaturas inteligentes en el mundo que puedan entrar en comunicación. ¿Vale? Imaginemos eso, ¿no? Pues entonces, fíjense la cantidad de piezas que encajan desde esta hipótesis, ¿no? Una inteligencia crea un objeto. Le estoy diciendo que la cosmología, tal como los modelos cosmológicos que vemos ahora mismo, el universo parece un objeto físico. Un objeto físico estructurado racionalmente, siguiendo unas leyes. Encaja para empezar, pero es que además las leyes son tales, las leyes que tenemos en el universo son tales que con un máximo de simplicidad permiten un máximo de complejidad de estructuras que surgen. Ya le he dicho que una de las cosas más fascinantes que se han ido descubriendo en las últimas décadas es que tenemos unas leyes muy peculiares en la naturaleza. De manera que si las hubiéramos cambiado un poquito esta constante, esta otra, tal y cual, se desmorona toda la complejidad. Tendríamos un universo que sería una especie de gas, de partículas, que se habrían separado todas inmediatamente, o que habría colapsado inmediatamente otra vez, o que sería una cosa llena nada más que de fotones o de neutrinos, en fin, una cosa aburrida. Hay mil formas posibles de hacer un universo que no sirve para nada ni hace nada. Y en cambio parece ser muchísimo menor el número de combinaciones de leyes y constantes con el que se consigue algo interesante. Pues tenemos una de esas. Y encima tenemos una de esas con física cuántica que abre como espacio para que pueda haber otras instancias de determinación como puede ser la conciencia. Claro, desde un punto de vista teísta, que es poner la inteligencia ahí, todo esto forma como parte de una historia, ¿no? Dios crea el mundo, lo crea para que se formen seres complejos y entre ellos algunos que puedan estar dotados de una especie de reflejo de la inteligencia. Eso encaja bien, muy bien. Si nos ponemos en la otra perspectiva, en la perspectiva de lo indiferenciado, entonces el problema que tenemos es que mm, cómo surge a partir del lo indiferenciado algún tipo de orden. ¿Cómo puede haber surgido algún tipo de leyes? ¿Y por qué estas concretamente, ¿no? Que tienen estas características tan peculiares, ¿no? Entonces, se están intentando una serie de explicaciones para poder llegar a superar esos retos, ¿no? Como por ejemplo decir, bueno, es que no solamente surge un universo, surgen muchísimos y a alguno tiene que tener las características estas, lo mismo que hay otros que tienen todas las otras características y tal, ¿no? Entonces, es decir, si el modelo que le he dicho al principio de Dios se puede resumir con la frase de Galileo, de la naturaleza es un libro escrito en lenguaje matemático, Dios es el escritor, la naturaleza es el libro que escribe y nosotros somos los lectores que podemos leerlo porque Dios ha hecho la naturaleza de forma que puedan surgir lectores que puedan leer el libro. Entonces, en este modelo alternativo de partir de lo indiferenciado, tendríamos que decir todas las combinaciones de letras posibles, todos los libros de la biblioteca de Babel, que diríamos de Borges, existen y en algún sitio estamos nosotros. Ahora, la cuestión es qué valora uno personalmente como más verosímil. A mí este segundo modelo me cuesta mucho más trabajo creérmelo. Por la siguiente razón. Porque por cada libro que esté completamente bien escrito, debería haber infinitos más que estén más o menos bien escritos, pero con erratas. Es decir, universos que sean más o menos regulares, donde más o menos podemos vivir, pero que tengan sus rarezas, sus episodios de caos, sus cosas que no las percibimos de ninguna manera.
sus elementos superfluos, absolutamente. Y lo que percibimos es unas leyes tan estructuradas, tan claras. No sé, sí, diría, bueno, para algún libro sin erratas tiene que haber, ¿no? A lo mejor estamos casualmente en el libro sin erratas, ¿no? Pues ya me empiezan a sumarse tantas casualidades que empiezo yo a pensar, a mí me resulta más fácil pensar que estamos ante un libro hecho a propósito que ante el, el único ejemplar perfecto de la biblioteca de Babel, ¿no? Es un poco el problema que tengo yo con esas explicaciones alternativas. Pero, no obstante, reconozco que buena parte de la cultura contemporánea va en la dirección de intentar eso, de intentar poner lo indiferenciado, la falta de propósito, el caos al principio y ver la autoformación de orden y todo eso. Yo me siento en cierto modo ajeno a la corriente cultural del momento porque yo no lo veo, no veo nada de todo eso, no veo que por ahí se vaya a ninguna parte. Pero bueno, ¿El mundo científico ahora mismo se inclina más hacia ese modelo? no, no diría yo tanto. Los científicos, a fin de cuentas, son seres humanos como los demás y están sometidos a presiones culturales como todo el mundo, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de científicos que han estado, digamos, más influidos por estas ideas y buscan hacer una explicación cosmológica que al final parta del caos inicial y todo ese tipo de cosas. Pero no diría yo que predominan. No diría yo que predominan, por lo menos no entre los físicos. Quiero decir que las leyes de la naturaleza son tan inteligentes que cuesta mucho trabajo no ver inteligencia ahí, ¿no? Ujú. No sé, creo que no, pero yo no soy sociólogo y solo puedo hablar de mi experiencia particular, de la gente que he hablado con unos con otros y de los libros que he leído con otros. Yo no diría que predominan, por lo menos en el ámbito de la física. Otra cosa puede ser a lo mejor la biología. Y relacionado un poco con lo que estábamos hablando antes, decíamos que hablábamos un poco de cómo interfieren las cosmologías en el pensamiento humano. Y yo quería empezar con el tema de, al final, en las cosmologías antiguas, como la egipcia de la que hemos hablado antes, sí que se tendía mucho a ver en los fenómenos naturales, pues siempre una función divina. Y ahora, hoy en día, como que siempre pensamos que todo lo que pasa, todos los fenómenos que vemos, siempre tienen una explicación científica, laica. Entonces, relacionado con lo que estábamos hablando de Dios, ¿cree usted que es más difícil encontrar a Dios hoy en día, precisamente porque ya no vemos su presencia tan tajantemente como se veía antes? Bueno, la cuestión es saber si uno en cada fenómeno natural ve la intervención de un Dios que está directamente haciéndolo, efectivamente tiene una especie de sensación de que uno tiene un trato inmediato con lo divino. Eso es difícil sustituirlo por la idea de uno tiene un trato con las leyes de la naturaleza, pero las leyes de la naturaleza son leyes inteligentes y por tanto hay una especie de trato de todas formas con la divinidad. Es decir, el antiguo pensaba que muchas veces que detrás de cada fenómeno natural estaba directamente un dios ahí interviniendo para ese asunto. Eso no lo piensa ahora mismo el hombre moderno, ¿no? A pesar de lo cual, eh, mm, uno cree todo tipo de coincidencias, se imagina que no son coincidencias, ¿no? Es decir, Sincronía, ¿no? que al final el hombre antiguo no sale continuamente hacia afuera, porque en el fondo tendemos a pensar, y no tiene por qué estar mal, tendemos a pensar nuestra vida como una especie de historia que nos está ocurriendo y que podemos ser los actores de una especie de historia con propósito. Ujú. Y como podemos sentirnos como actores de una historia que tiene su propósito, en cierto modo una cierta inmediatez con lo sobrenatural, vamos a decirlo así, seguimos manteniendo incluso cuando no queramos. Pero efectivamente lo que no tenemos es la idea de que, bueno, aquí que hay un rayo, pues ya estaba Zeus ahí Ujú. se ha enfadado con alguien, ¿no? Eso no, ¿no? Pero cuando pasa Ujú. cualquier cosa pensamos que a lo mejor ha sido por algo, ¿no? Eso, eh,
Y a lo mejor ha sido por algo. Ni siquiera, ni siquiera diría que es una interpretación que hacemos nosotros. Quizás sí, quizás no. Carl Jung hablaba de un concepto que él llamaba sincronía, si no me equivoco, que era, él me acuerdo una vez que como que soñó con un pájaro de oro o algo así, una historia parecida, y justo pues apareció un pájaro dorado en la ventana y eso luego le hizo como darse cuenta de un asunto fundamental en su vida. Entonces me resuena ese concepto en esto que has dicho de que no es tan malo a veces creer en ese tipo de cosas No, que haya no una tiene, no tiene causalidad por qué ser. oculta. Yo estoy abierto a que pueden pasar cosas que son parte de un guión. Y en ese sentido, ¿cree usted, esto se lo voy a preguntar al final, pero como ya ha sacado este tema, se lo pregunto ahora, ¿cree usted que el hombre, que el ser humano en su existencia busca y funda su propio sentido o que le viene ya dado y lo encuentra? Las dos cosas pueden ser, ¿no? Ujú. Nosotros somos inteligentes. Bueno, esto es mucho decir, pero digamos que tenemos una cierta inteligencia, ¿no? Depende de cada sin, cual, ¿no? sin, sin, sin entrar a pesarla. El caso es que, como es natural, nosotros aspiramos al sentido, ¿no? Y esa aspiración se puede cumplir o no se puede cumplir en función de que realmente el todo en el que estamos tenga sentido o no lo tenga. Si no, somos una isla creadora de sentido en un mundo sin sentido. Y eso es una cosa muy frustrante y al final tenemos que inventarnos sentidos para ir haciéndonos una especie de cobertizo donde poder ir pasando la vida sin ningún... Eh, y procurando no mirar mucho fuera porque entonces nos vamos a asustar. Eh, pero si la inteligencia que nosotros tenemos, por poca que sea, es reflejo del arjé, vamos a decirlo así, es reflejo de la realidad original, entonces el sentido no es que nosotros construimos, sino que tiene que haber uno en el que nosotros estamos de alguna forma inmersos. Ahora, cuál sea, eso es otra cuestión, porque nosotros quizás no podemos saber exactamente por qué estamos aquí cada uno haciendo nuestras cosas. Ujú. Sí, aquí estamos grabando un vídeo, a lo mejor toda esta historia que estamos teniendo esta tarde, para que alguien que está, algún día va a hacer alguna cosa, lo escuche y tome una decisión, una dirección o otra, ¿no? No podemos saberlo, ¿no? O a lo mejor no tiene nada que ver con eso, ¿no? Eh, la complejidad del mundo es tan grande que es la red total que tendríamos que conocer para saber el sentido de las cosas se nos escapa. Pero qué duda cabe que no es lo mismo vivir la vida pensando que hay una especie de sentido de conjunto, que estamos viviendo en un libro, que no pensando que estamos viviendo en la biblioteca de Babel y que cualquier Ujú. cosa vale y que cualquier cosa se puede hacer. Pero en fin, yo creo que hay indicios para poder pensar que realmente estamos viviendo en un libro con sentido, Ujú. aunque no sepa cuál. Pues mira, ahora si quieres vamos a pasar a otro tema muy interesante que sería del espacio del tiempo. Yo quisiera preguntarle desde su perspectiva como tanto estudioso de la filosofía como estudioso de la física, cuál sería su concepto del tiempo, cómo entiende usted el concepto del tiempo. Ese es el más difícil de todos los conceptos. Si me permite un, una anécdota biográfica, Claro. cuando yo hice la tesis doctoral, estuve 4 años partiéndome la cabeza con las interpretaciones de la mecánica cuántica, identificando las que podían considerarse interpretaciones realistas, las que no eran realistas, porque valían una, valían la otra, tal y cual. Es decir, era un tema complicado, o sea, no lo pasé especialmente bien. Y por eso cuando terminé la tesis, dije, bueno, voy a ver si para proyecto postdoctoral me busco una cosa más facilita. En vez de buscarme algo de la mecánica cuántica, vamos a hacer algo que tenga que ver con la teoría general de la relatividad y tal. La teoría de la relatividad parece más sencilla desde el punto de vista matemático y de interpretativo, pensaba yo entonces. No tiene eso, las luchas feroces de la interpretación de la mecánica cuántica no se dan pensaba yo, en la teoría de la relatividad. Entonces yo cogí como tema la cosmología, precisamente, relativista, y luego pues
ya que había hecho algo de cosmología cuántica, de mecánica cuántica, la comparación con la cosmología cuántica. Y ahí el tema que realmente estaba de fondo, y no lo sabía yo entonces, era el tema de la interpretación del tiempo. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa cuando me di cuenta de que me había metido en un tema muchísimo más difícil del que había salido? Que el problema quizá más difícil de interpretación de la física es el problema del tiempo. Que el concepto con el que los físicos tienen más dificultad es con el concepto del tiempo. Y donde hay unas realmente frustraciones grandes. Le voy a explicar un poco para que vea por dónde sale el problema. Quiero decir, hay un concepto de tiempo en la física, ¿no? La magnitud T, que aparece en la mecánica clásica y que sigue apareciendo en la física relativista, o sea que T está ahí, ¿no? Pero ese concepto, esa magnitud física T, cada vez se parece menos, conforme vamos avanzando en la física, cada vez se va pareciendo menos a la experiencia del tiempo que tenemos. Es decir, por ejemplo, la mecánica clásica. Ahí está la magnitud, que nos permite ir describiendo la velocidad como el espacio que recorremos en función de t, del tiempo, o la aceleración, la variación de la velocidad en función de t. Y ahí podemos ir viendo todo el avance del mundo mecánico. Pero podríamos ir en la dirección contraria. La mecánica funciona igual si vamos hacia adelante que si vamos hacia atrás en el tiempo. Pero nosotros sabemos que vamos en una dirección, ¿no? Y esa dirección hacia la que vamos, eso se lo tenemos que poner extra a la teoría. La teoría de Newton funciona igual si vamos en una dirección que si vamos en la otra dirección del tiempo. Y de hecho, si uno ve, por ejemplo, una imagen de un sistema planetario con, con el Sol y los planetas girando, tal, si lo invertimos y le damos la vuelta y que vaya en otra dirección, eso valdría físicamente exactamente igual. Uno no puede saber si uno está viendo una imagen invertida en el tiempo o directamente en el tiempo simplemente mirando la imagen del sistema planetario. Todavía eso está en la mecánica clásica, todavía eso, bueno, pues le añadimos la dirección temporal y ya está, ¿no? Pero la cosa con la relatividad especial se complica todavía más. La teoría de la relatividad especial lo que nos dice es que no podemos describir físicamente unos planos universales de simultaneidad, sino que según cómo se vaya un cuerpo moviendo en relación con el otro, en el sistema de referencia del otro, ve unos sucesos como simultáneos y otro ve otros sucesos como simultáneos que son diferentes. Es decir, que alguien puede ver que algo ocurre primero y otra cosa ocurre después, y desde otro sistema de referencia lo vemos al revés, que primero ha ocurrido lo otro y luego esto primero. Es decir, la simultaneidad universal deja de ser descriptible en la relatividad especial. Parece que surge algo de ayuda con la relatividad general, que es la segunda teoría que sacó Einstein, porque ahí aparece que en determinados tipos de universos, con determinados tipos de simetría, podemos definir lo que se llama el tiempo cósmico, que es una especie de vuelta a una especie de uniformidad de los planos. Pero claro, eso es hablar por hablar, porque en realidad, aunque eso es cierto a nivel global, pero a nivel local sigue siendo válida la relatividad especial, con lo cual si el problema lo tenemos en la relatividad especial, lo seguimos teniendo en el fondo, aunque sea menos escandaloso en el caso de la relatividad. Es decir, que ya de repente tenemos, y por cierto Einstein se sentía muy torturado por esta situación, porque él decía que evidentemente en nuestra experiencia hay algo que es el ahora, Jetzt, decía él, que es evidentemente algo muy diferente del pasado y del futuro. Pero que eso, que nosotros lo vivimos tan intensamente, no tiene reflejo en la física. No existe el ahora en la física, sino que todos los puntos espaciotemporales tienen la misma validez. Es como si dijéramos, uno tiene un salchichón
y puede cortar las lonches así, o las puede cortar así, o las puede cortar así, pero todo vale igual. Es decir, como si tuviéramos el universo como un todo, en bloque, y cada uno va recorriendo su línea, pero la podría recorrer de una manera, o otro que vaya en otro sistema lo puede recorrer de otra, y entonces resulta que, quiero decir, bueno, pues si esto ya esto me llevaría muy lejos para ver todas las complicaciones que surgen con esto. Pues si esto ya está muy mal, cuando uno intenta hacer una teoría de la gravitación cuántica, que todavía no se ha conseguido, pero hay mucha gente intentándolo, y una cosmología cuántica, la cosa se complica todavía más, porque todavía en la teoría general, en la teoría especial de la relatividad, y por tanto la general, hay una cierta diferencia entre la magnitud-tiempo y las magnitudes espaciales. En las ecuaciones tiene un signo distinto la magnitud-tiempo de las magnitudes espaciales, con lo cual hay un mínimo de diferencia formal. Pero en los intentos de hacer una gravedad cuántica desaparece hasta esa diferencia formal. Entonces, la dimensión espacial no se distingue en la dimensión temporal de las dimensiones espaciales. Es decir, conforme va avanzando la física, parece que nos estamos alejando cada vez más de lo que nosotros entendemos por experiencia del tiempo. Es decir, la experiencia del tiempo es una experiencia en la que la hora es una cosa muy distinta del pasado y del futuro. Que además la hora se va moviendo en una dirección y no en otra. Y además sucesivamente de un punto al siguiente y no de cualquier manera aleatoria a saltos, ¿no? Nada de eso tiene reflejo en la descripción física y no se sabe por qué. Con lo cual, digamos que yo creo que yo me preguntaba a veces cuando después de que superé un poco el shock de descubrir todo este abismo que se me abría debajo, ¿no? ¿Por qué puede ser que esté ocurriendo esto? Quizá sea uno de los límites de la física, el tiempo. En el sentido de que la física describe bien lo que se puede describir bien matemáticamente. Y lo que se puede describir bien matemáticamente es la estructura, la forma, lo que tiene en el dinamismo de forma. Pero quizá el tiempo, o al menos tal como lo percibimos, hay algo ahí de devenir que se sustrae a la forma de alguna manera, se sustrae a la matemática. Y quizás eso sea un aspecto de la realidad que la física no lo puede atrapar. Pero no sé si van por ahí los problemas. ¿No? Es decir, en cualquier caso el tiempo es uno de los enigmas más difíciles para la física. ¿Qué le preocupa más o qué le causa más inquietud? ¿El problema del tiempo o el problema de la conciencia? Que veo que están estrechamente relacionados. A mí me ha causado en la vida mucho más líos el tema del tiempo. Porque el tema del tiempo es de esas cosas que pasan en las pesadillas, ¿no? Que parece que estás a punto de resolver algo, pero nunca lo resuelves, que puedes lograrlo, pero no lo logras, ¿no? El tiempo parece que está dispuesto a dejarse coger por la física y que al principio cuando uno empieza la carrera de física parece que lo tenemos tan controlado como la fuerza, la energía, cualquier otra magnitud física, el tiempo es otra de esas. Pero conforme nos vamos metiendo vemos que de alguna forma se nos está escapando, pero parece que esto tendría que tener alguna explicación, ¿no? Entonces se sufre mucho con esa situación porque no se resuelve, pero parece que se podría. Con la conciencia yo el problema que he tenido es que ya hace ya bastante tiempo que llegué a la conclusión de que es absolutamente impermeable a la explicación naturalista física. No puede ser, porque es la conciencia, como bien vio Descartes, no responde a las mismas magnitudes que responde la materia. Que la conciencia va por otro lado. Y por tanto, aunque sé que hay continuamente intentos de la conciencia explicada, ahora la emergencia de la conciencia, tal y cual, pero yo los miro eso con la misma poca curiosidad que puedo sentir que alguien que me dijera que ha descubierto la forma de explicar que pi es racional o algo de eso, ¿no? Digo, bueno, a ver, ¿no? Entonces, alguien me dice que ya ha encontrado la cuadratura del círculo, digo, bueno, pues, a ver qué se le ha ocurrido a este hombre, pero ya de entrada no me lo creo, ¿no? Yo creo que la conciencia es absolutamente inexplicable desde un punto de vista.
Pero si me permite, le voy a decir, porque tiene que ver una cosa. Yo escribí un libro durante la pandemia, precisamente, que se llamaba El enigma del orden natural. Y bueno, el libro recogía en la primera parte una serie de conferencias sobre que había dado yo cada año doy una en la Facultad de Química, un curso que se hace de filosofía y historia de la ciencia para el público ahí de ciencias. Y yo había cogido unas cuantas de esas conferencias y las puse ahí en la primera parte. Pero claro, yo lo que dije a continuación, digo, bueno, pero aquí la cuestión que hay de fondo en todo ese conjunto de conferencias es el orden natural. Entonces, escribí una segunda parte entonces, durante esos meses que estuvimos encerraditos, explicando, resumiendo cómo había sido la idea clásica de interpretación del orden natural, que tiene que ver con el marco teísta, cómo se había intentado explicar el orden natural en este último siglo de mil maneras diferentes, pero cómo de alguna forma cada vez que intentábamos explicar el orden como surgiendo teníamos que estar presuponiéndolo otra vez en la explicación que queríamos dar. Y al final del libro, y es por lo que lo cuento, al final del libro apunté que había una serie de instancias ontológicas en los que pasaba exactamente lo mismo. El orden natural, cada vez que intentamos explicarlo desde fuera, de alguna forma tenemos que volver a presuponerlo para explicarlo, por lo cual no podemos realmente salir del fuera. Pero Thomas Nagel había dicho que lo mismo pasa con la razón. En el libro que escribió La última palabra, hace una descripción de todos los intentos de explicar la razón como algo que surge y ve como uno al final siempre está reproduciendo la razón antes del principio, es decir, no se deja reducir a otra cosa. Y yo creo que con la conciencia pasa exactamente lo mismo. La conciencia podemos intentar explicarla desde fuera, pero en realidad siempre tenemos que presuponerle la explicación en un momento dado. Y lo mismo pasa exactamente con la libertad. Entonces, fíjense qué cosa más curiosa. Hay una especie de comarca, le llamaba ahí en el libro al final, de instancias irreductibles, ¿no? Que son el orden natural, que siempre que intentamos explicarlo de otra manera tenemos que volver a presuponerlo, la razón, la conciencia, la libertad. Y de alguna forma están relacionadas entre sí, porque el orden natural es tal que permite la libertad. La libertad y la conciencia parece que están muy relacionadas entre sí, porque es en la conciencia en la que se producen las deliberaciones con las que nosotros podemos pensar las cosas. Y al final la conciencia es el ámbito de la razón. Por tanto, parece que ni siquiera son cosas desconectadas entre sí, ¿no? Entonces, eso es lo que me lleva a pensar que en realidad, bueno, es una de las razones porque me lleva a pensar que en realidad el marco teísta es más explicativo que el otro. Porque todo esto encaja muy bien si tenemos en el fondo, si la razón, la inteligencia es irreductible, es ontológicamente primero, entonces todo lo que tenga que ver con la razón en todo este ámbito, el orden natural, la libertad, la conciencia, va a ser irreductible a ninguna otra instancia. Por eso, a mí el tema de la conciencia en conjunto me resulta menos doloroso. El del tiempo me cuesta más trabajo asumirlo, porque parece como que pudiéramos agarrar la explicación y luego no la podemos agarrar nunca. Pero ojo, porque aquí podría estar un abismo ahí abierto que no sé. Y es que, a fin de cuentas, la conciencia y el tiempo tienen mucho que ver, ¿no? Por lo menos la conciencia humana, ¿no? De la conciencia divina se dice que tiene la posesión simultánea de toda la realidad, ¿no? Pero la humana, no, la humana es temporal, ¿no? Entonces quizá el tiempo resulte al final tan inaccesible, pero es que el tiempo es ambiguo, porque el tiempo parece que tiene que ver con la conciencia, entonces podría despedirme de su explicación, pero por otro lado tiene que ver con los fenómenos de la física y entonces parece que sí se podría atrapar de alguna manera, ¿no? Entonces el tiempo es una extraña criatura, ¿no? Híbrida y no sé. Pues mira, quería preguntarle ahora relacionado con todo esto de las teorías, intentarle dar un sentido a todas estas cosas que parecen que no tienen ningún tipo de sentido o que no se les puede categorizar, como usted decía, esas comarcas, ¿no? Que no son reductibles que no son traductibles. a otra cosa. No se pueden Hay, explicar desde fuera. leí un artículo suyo que decía, el que yo intuí que decía, que algunas teorías científicas, suelen prosperar porque suelen parecer más bellas, más simétricas Mm. que otras,
Sí, eso Entonces, incluí en el libro, ujú, era una conferencia, hice un artículo también sobre eso, y incluí la conferencia precisamente ujú, como una de las que forman parte del enigma del ordenador. ujú. Entonces yo quería preguntarle si en este sentido somos más propensos, incluso en el mundo académico, a darle más prioridad a una teoría científica que pueda ser más bella o que al menos sea más coherente para dar a nuestra vida, a nuestra existencia, algún tipo de sentido. Bueno, es que esto de la belleza de las teorías es un asunto mm, que tiene más complicación de lo que parece, ¿no? Porque el sentido estético se educa Ujú, y no todo a todo el mundo le parece la misma cosa bella al principio y no es lo mismo. Y yo no voy a decir que no estoy defendiendo ningún tipo de relativismo, ¿no? Estético, ¿no? Sino que estoy diciendo que no es lo mismo alguien que se ha entrenado, por ejemplo, en historia del arte y que ha visto miles de obras de arte en su momento, o por ejemplo en música, ¿no? Un músico profesional que ha escuchado, que ha interpretado miles de obras musicales, tiene un sentido estético para la música diferente, ¿no? Entonces, en ciencia pasa algo que tiene que ver con las... Vamos a ver, en música, ¿qué es lo que hace que una cosa nos resulte agradable y no nos aburre? Bella tiene que ver con algo que nos agrada, pero no nos aburre y todo ese tipo. Si uno ve que lo que sigue a continuación tiene que ver con lo que venía de antes, pero en cierto modo nos sorprende, es decir, si no podemos saber de antemano exactamente qué es lo que va a seguir, pero vemos una vez que ha aparecido que, que, tenía lógica a partir de lo anterior, eso da una sensación de ser algo bello. Le aburre a uno cuando uno escucha una melodía que sabe de antemano que es lo que va a venir ahora porque estaba clarísimo que ahora iba a hacer este giro y parece que uno la puede tararear aunque la esté escuchando por primera vez porque ya sabe por dónde va a ir. Eso es un aburrimiento. Pero si algo nos está continuamente sorprendiendo con giros nuevos, pero ve que tienen cierta lógica con lo anterior, eso dice, pues qué bonito, ¿no? Pues eso le pasa al músico, ¿no? Cuando uno está entrenado con muchas obras musicales, ve que cosas que a lo mejor un oído desentrenado no ve cómo puede seguir esto de tal cosa, él ve que sí, que tiene su lógica y que por tanto una determinada cosa es bella, mientras que una persona que no está muy acostumbrada a oír música le parece una especie de caos de notas, ¿no? Quiero decir que nosotros cuando no estamos entrenados en una cosa vemos caos, donde alguien que está muy entrenado a ese ámbito no ve caos, sino ve un orden, incluso un orden bello. Pues con el científico pasa algo parecido y además hay una especie de entrenamiento que tiene que ver con lo que uno cree que va a hacer la naturaleza, con lo que cabe esperar de ella. Y entonces, cuando uno cree que la naturaleza tiene unas determinadas formas de comportarse, entonces una teoría que incorpore eso genera sensación de belleza, porque esperamos eso. Y sin embargo, si aparece una teoría, o si nos describe una teoría que no tiene en cuenta lo que nosotros pensamos que es el canon de lo que la naturaleza quiere, parece fea. Pero al cabo del tiempo, si esa teoría resulta que ha prosperado, que ha generado mucha fecundidad, que se han podido hacer muchas cosas de ella, entonces tenemos otra experiencia arquitectónica diferente sobre las posibilidades de esa forma que nos parecía fea, y todo eso nos puede parecer bella. Ejemplo concreto para que no quede muy abstracto. Cuando eh, Kepler dice que las órbitas de los planetas no son circulares, sino que son elípticas, a mucha gente le parece un espanto. Porque cómo iba a hacer otra cosa la naturaleza que círculos, ¿no? Que es la figura perfecta. Pero claro, resulta que esos elipses eran la base para poder hacer la mecánica clásica. La mecánica clásica era súper explicativa y se podían hacer miles de descripciones con ella
Y entonces empezamos a ver que hay una manera simple de explicar muchísimas cosas que incluye las elipses. Entonces eso genera una sensación estética, porque la sensación estética se genera cuando de una forma sencilla se puede unificar muchas cosas diferentes. Lo de unidad en la variedad, ¿no? Tiene que ver con la sensación de belleza, eso lo de Hutchison. Y me parece que va muy bien orientado. Entonces, la cuestión es que las teorías físicas, cuando son muy novedosas, cuando rompen con mucho del esquema anterior, al principio parecen feas. Pero cuando muestran la capacidad de síntesis de los fenómenos naturales que tienen y la cantidad de cosas que no podíamos explicar y que se pueden explicar y tal, uno parece que adquiere un sentido estético para ello. Porque de repente vemos que podemos significar muchísimas cosas de una manera que antes no parecía imposible, ¿no? Y entonces empieza a despertarse un sentido de belleza de esas cosas. Quiero decir que la intuición estética de la naturaleza hay que educarla, ¿no? Y se educa. Cuando se desarrolló el modelo cosmológico del Big Bang, eh, y antes del modelo cosmológico del Big Bang empezó a verse ya que con los modelos, con la teoría general de la relatividad casi siempre nos salía algo parecido al Big Bang, nos salía un punto inicial, es decir, el universo en expansión, no había universo estático, las cosas no eran como tal. La mayor parte de los físicos estaban horrorizados. Porque el universo tenía que ser estático, ¿cómo no iba a ser estático? Es una cosa espantosa. La idea de que pudiera haber habido un inicio al principio de los años 20, 30, 40, aquello era había un malestar tremendo en la comunidad física con esos modelos que estamos viendo diciendo esto es feísimo. Pero claro, conforme se va desarrollando y se va viendo todo lo que puede explicarse de esa manera, bueno, pues con eso explicamos el efecto de desplazamiento al rojo de las galaxias que vemos. Con eso explicamos la proporción de hidrógeno y helio en la naturaleza. Con eso explicamos la proporción de radiofuentes cósmicas lejanas. Con eso explicamos la radiación cósmica de fondo, que además ni se sabía que existía, se predice y se encuentra. Entonces, bueno, entonces de repente empiezan a aparecer todos los fenómenos que aparecen conectados con eso. Entonces cambia la percepción de la belleza. Porque la percepción de la belleza siempre tiene al final con la capacidad de agrupar lo que parece disperso en una especie de estructura que hace que lo disperso de alguna forma tenga unidad. Entonces, dicen los físicos, para volver al principio de la pregunta, tendemos a dar preferencia, ¿se tiende a dar preferencia a lo que parece estéticamente bello? Sí, pero ojo, porque lo que parece bello, conforme se va educando nuestra capacidad por la experiencia, se modifica. Y por eso es muy peligrosa la tentación que hay en parte de la física de justificar el desarrollo de teorías nuevas simplemente por la belleza matemática que puedan tener, ¿no? Ahora mismo hay mucha gente que trabaja en cosas de gravitación cuántica y de cosmología cuántica, todas esas cosas. Y muchas veces lo de las teorías de supercuerdas y todo ese tipo de cosas. Y no han encontrado ningún fenómeno hasta la fecha que puedan explicar ellos y no puedan explicarse con cosas mucho más sencillas, ¿no? Pero dicen, a veces les preguntas eso y dicen, ya, pero fíjate qué belleza de matemáticas, qué belleza de teoría, qué cosa tal. Bueno, sí, pero eso no es... digamos que el criterio estético debe ir acompañando a la formación de la teoría, pero no puede ser el definitivo. Aún así, los físicos han estado todo el tiempo haciendo consideraciones estéticas a lo largo de su historia, ¿no? Einstein, cuando le presentaba una teoría, unas ecuaciones que no decía si les parecen mal o mal, le decía que feo, ¿no? Y entonces eso para él era criterio. Si decía que era feo, estaba seguro que eso no iba a ser, ¿no? Y eso muchos otros lo han pensado igual. Pero eso ha sido la fuente de algunos de sus éxitos y de algunos de sus fracasos también, ¿no? Eso es lo ambiguo del criterio, ¿no? Pues mira, quería empezar ahora ya para terminar con una ronda de
de preguntas cortas y a raíz de esta... Otra cosa es que yo consiga dar respuestas cortas. Claro, que a raíz de esto, que ya adivino que no va a ser una respuesta corta, pero bueno, quería preguntarle, una pregunta así un poco más creativa, ¿dónde cree usted que hay más belleza en una ecuación que explicara el funcionamiento del universo o en el nacimiento de Venus, de Botticelli, por ejemplo? Es que son mm, dos aspectos de cosas que no son tan diferentes. Por eso que le estaba yo contando antes. El nacimiento de Venus hay también mucha reflexión teórica detrás. Botticelli era platónico y Botticelli trata de reflejar principios de filosofía platónica de la Florencia de su tiempo en su pintura. Entonces uno encuentra muchísimas proporciones en ese cuadro y hay gente que lo ha estudiado, incluso hay una página en internet donde ve todas las proporciones numéricas que aparecen allí en ese cuadro, ¿no? Sin embargo, tiene una cosa y es que el artista en algunos momentos se sale del marco rígido teórico y hace cosas que se salen un poquito de lo que se tendría que ser el marco rígido teórico. Y eso es especialmente, cuando un artista es bueno, eso suele ser parte de su éxito, de su triunfo, ¿no? Esa pequeña desviación respecto a lo esperado, pero que de alguna forma tiene un... En el nacimiento de Venus, si uno se fija, por ejemplo, en el cuello de la Venus, es imposible, ese cuello es imposible. Y si se fija en la posición en la que está, no es exactamente la proporción que tendría que estar para que siguiera una de las, de las proporciones fijas que los platónicos les parece bien, sino casi, ¿no? ¿Y qué es lo que genera con eso? Una sensación de dinamismo, una sensación de estilización por lo que se refiere al cuello, que no se podría generar solamente con la proporción estática. Entonces, una ligera desviación de la norma, eso es parte de la elegancia de... Pero resulta que eso mismo también no lo encontramos en la cosmología, ¿no? Nos encontramos en la estética de los que puede tener la descripción del universo que tenemos actualmente. Porque también tenemos ligeras rupturas de simetría, ligeras desviaciones de la forma, que a muchos físicos les molestan porque dicen, oh, esto no es simétrico del todo, es casi, pero le falta algo, ¿no? Pero esas ligeras rupturas de simetría, esas ligeras diferencias respecto a la absoluta platonismo de la descripción, es el que hace posible que estemos nosotros aquí, que estén las estructuras complejas, que esté todo eso. Hubiera sido un mucho más simétrico universo que hubiera habido exactamente el mismo número de partículas que de antipartículas, en vez de un ligero exceso de partículas sobre antipartículas, pero entonces no estaríamos aquí, porque nosotros somos el resultado de ese ligero exceso, ¿no? O la radiación cósmica de fondo es casi un perfecto radiación de cuerpo negro. Tiene exactamente la curva de un cuerpo negro, pero mmm, a nivel de las 10 milésimas, y eso es un nivel tan pequeño que a ojo desnudo no lo veríamos, pero a nivel muy pequeño hay una cierta grumosidad y desviación respecto a esa forma perfecta. Pero ese es el origen de todas las estructuras del universo, esas pequeñas desviaciones de la forma perfecta, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿qué es más elegante? ¿La absoluta simetría o una ligera ruptura de la simetría? Pues esa ligera ruptura de la simetría que está en el cuadro de Botticelli está también en la forma en la que parece comportarse en la naturaleza. Entonces los físicos buscan simetrías y está muy bien que las busquen, pero yo creo que tendrían que replantearse que una ligera desviación de la simetría no es menos bella que, sino al contrario, ¿no? Pero bueno, eso. Los japoneses, por cierto, tienen un concepto para eso, para esa ligera, la estética japonesa tiene un concepto para esa ligera desviación de lo simétrico, de lo perfecto desde el punto de vista formal, rígido, que es el concepto de Iki,
que me parece que en ese sentido algunos conceptos de otras culturas nos podrían ayudar a enriquecer un poco nuestra estética y permitir incluso al físico tener herramientas conceptuales para no ver feo una cosa porque no sea exactamente simétrica del todo. Que parece que hay una, una correlación, ¿no?, entre lo que hablábamos antes de todas esas cosas irreductibles, como por ejemplo la conciencia, que no se puede reducir al marco teórico, al marco físico, con esa pequeña desviación que tienen los artistas, que es lo que hace al genio, al fin y al El cabo, genio. salirse de esas reglas fijas, con a la vez lo que está contando usted de que esa pequeña desviación en la simetría del mundo también es lo que permite nuestra existencia. Podría haber alguna relación, sí. Entonces tenemos esa relación de, o sea, ese Eiki, ¿no?, ese concepto que ha dicho usted Aquí. entre la conciencia, el arte y nuestra propia existencia. Esa pequeña desviación de la simetría. Algo podría haber ahí, sí. Pero eso tendría yo que Hay pensarlo que más, pensarlo. mucho más despacio antes de atreverme a Ujú, decir algo, ujú. ¿no? La segunda pregunta corta, corta ya, que ya veremos, es si usted cree en la inmortalidad del alma. Buena pregunta. A ver, yo los argumentos que se han dado para la demostración de la inmortalidad del alma, y empezando por los del Fedón de Platón, a mí nunca me han parecido conclusivos. No creo que se pueda demostrar la inmortalidad del alma. Pero por otra parte, si el mundo en el que estamos viviendo parece que se interpreta mejor situándonos en una especie de clave interpretativa ateísta, entonces tenemos que poner la inteligencia, la conciencia, como algo que es reflejo de la realidad primordial, ¿no? Entonces la cosa tiene su importancia. Entonces lo que llamamos el alma, lo que llamamos la conciencia, parece una cierta, vamos, que ontológicamente tiene su dignidad. Entonces podría ser que por ahí pudiéramos, yo creo que se puede albergar alguna esperanza de la inmortalidad del alma. Lo que no se puede es demostrar, pero que no es descabellado. No es descabellado precisamente porque no es descabellado pensar que detrás del mundo hay inteligencia. Y si detrás del mundo hay inteligencia, entonces nuestra conciencia, en cierto modo, está emparentado, o sea, aunque sea en pariente pobre de esa instancia tan importante. Ujú. Está ligado eso también, supongo, con la búsqueda de un sentido de nuestra vida, ¿no? Para buscar Claro, evidentemente. Hay gente que piensa que no hace falta lo de la inmortalidad del alma para tener un sentido en nuestra vida. Pero yo creo que sí, porque y conforme voy haciéndome más mayor y va pasando más tiempo, me va quedando menos, yo creo que cualquiera en realidad tiene la sensación de que esta historia la que estamos viviendo es incompleta, que aquí no, aquí si esto fuera todo, la historia queda sin cierre, sin sentido, ¿no? Es decir, la inmortalidad del alma parece un requisito para que esta historia en la que parece que estamos viviendo de alguna forma llegue a alguna conclusión en donde se pueda recapitular todo y se vea que todo tenía una razón de ser, ¿no? Si lo que tenemos es el mundo en el que estamos viviendo y de repente un día se acabó, esto queda como una especie de fragmento sin sentido, ¿no? Así que sí, creo que tienen razón el agruparse la necesidad de la inmortalidad del alma pues, con la idea de sentido. Si esto tiene que tener un sentido, tiene que haber algo más de lo que estamos percibiendo. ¿Por qué? Porque lo que estamos percibiendo parece un fragmento de algo, no una historia completa. Ujú. Y no sé si le podré preguntar esto porque es más personal, pero yo quería preguntarle si usted ha conseguido mm, encontrarle un sentido a su vida y si lo ha conseguido, ¿cuál es ese sentido? ¿Cuál cree que es el sentido de su existencia? Eh, voy a, siento tener que citarle, pero voy a tener que citarle otro libro que escribí, el único que me he salido un poco de la física y he escrito precisamente sobre el tema de la muerte, de la inmortalidad y todo eso, que se llama Al fin y al cabo,
que lo escribí un año después de lo del COVID, precisamente porque es como una especie de reflexión personal, porque un compañero mío aquí de la facultad murió cuando era el COVID, muy amigo mío, Javier Hernández Pacheco, y tuve todo ese proceso ahí de reflexión en torno a la muerte, que, bueno, ya llevaba pensando mucho tiempo antes, pero que le di páginas, dije, bueno, pues ya llevaba uno mucho tiempo diciendo que tenía que escribir algo sobre la muerte, pues en una especie de proceso de duelo reflexivo del amigo, pues escribo sobre esas cosas y tal, ¿no? Yo lo que dejé allí escrito y sigo manteniendo hasta hoy, una cosa es pensar que la vida puede tener un sentido y otra cosa es que uno lo sepa cuál es. ¿Por qué? Porque si la vida tiene un sentido, no es el que le demos nosotros. Nosotros somos, a fin de cuentas, unos seres finitos que vivimos en un fragmento de la realidad, llegamos con esta película empezada y nos vamos a ir sin que termine. Entonces, nosotros estamos moviéndonos en algo que no sabemos realmente cómo empezó ni cómo va a acabar. Ni siquiera sabemos cuándo vamos a abandonar la escena. Entonces, todo eso lo conté allí en el libro. Entonces, ¿por qué muchas veces la muerte se asocia con el sinsentido? Porque nosotros tendemos siempre a proyectar sentido a nuestra vida. Tendemos siempre a proyectar sentido porque somos inteligentes y nuestra inteligencia hace planes. ¿Nosotros qué hacemos siempre? Nosotros en cada instante se está produciendo un fenómeno muy curioso, que es, eh, eh, en base a lo que hemos sido, a nuestro pasado, podemos hacer unas reflexiones que nos permiten tomar unas deliberaciones hacia el futuro. En cierto modo, en cada acción, en cada decisión que tomamos, estamos resumiendo nuestra biografía, estamos resumiendo nuestro pasado en una decisión con vistas a un plan. Entonces, hacer planes, tener proyectos, es en la estructura del hombre es imprescindible. Pero alguna vez va a haber un proyecto que se va a romper. Porque cuando llegue la muerte, corta los proyectos que estamos haciendo. Entonces, en el momento en que puede llegar el caso que se corta el proyecto, si nosotros nos hemos sentido inmersos en un sentido en relación con los proyectos que nosotros estamos haciendo, eso se nos rompe. Yo tengo un plan de lo que yo voy a hacer la semana que viene cuando esté en Alemania. Pero si resulta que tengo un accidente antes, todos esos planes de repente se acaban, ¿no? Entonces, cuando hay una muerte cercana a uno, ¿qué ocurre? Que nosotros conocemos a la persona y podemos saber lo que hubiera hecho el fin de semana siguiente, lo que hubiera, el plan que tenía para los estudios, lo que pensaba hacer. Podemos reconstruir en cómo iba evolucionando el planeamiento y el sentido que está proyectado. Vemos el corte y la sensación de sinsentido que nos produce es muy intensa. Por eso la muerte suele asociarse con el sinsentido. Pero yo creo que en parte todo esto es un espejismo, porque estamos confundiendo el sentido que nosotros proyectamos, porque no podemos hacer otra cosa, con el sentido que realmente pueda tener nuestra vida. Porque si realmente nuestra vida tiene sentido, tendrá que ver con, con esa inteligencia originaria y nuestro puesto en la historia en la que estamos viviendo. Es decir, el sentido no lo podemos dar nosotros, nos tiene que venir dado por cuál sea realmente nuestro papel en esa historia, que no lo sabemos. Con lo cual, yo puedo pensar que tengo motivos para sospechar que nuestras vidas tienen sentido, por todo lo que vengo diciendo toda la charla. Tengo motivos para sospechar que nuestras vidas tienen sentido, pero no sé cuál es. Eso, si acaso quizá lleguemos a enterarnos al final de la... De lo cual que no deja de ser una película bastante emocionante, ¿no? Si al final resulta que todo esto tuviera una conclusión en la que llegáramos a saber cuál era el sentido de todo, sería un final muy redondo. No sé si será, pero... Al final yo supongo que el buscar el sentido tiene que ir siempre porque ha sido muy ilustrativo lo que ha dicho usted de al final cuando tú proyectas un sentido y te viene la muerte, te viene la tragedia es esa piedra en el camino que te rompe todo el sentido. Al final yo supongo que el hombre tiene que proyectar su sentido siempre hacia su biografía, ¿no? Hacia lo que ya ha vivido. El sentido, bueno, hacia atrás, retrospectivamente, uno puede reconstruir y mucha gente ha dicho que mirando su recorrido vital le ha parecido que aquello tenía sentido.
Eso es más fácil, ¿no? Mm, Pero claro, siempre está vale. el punto de quiebre en el futuro que hace que el asunto no esté del todo claro, ¿no? Ujú. Bueno, pues creo que lo vamos a dejar aquí, porque bueno, he aprendido muchísimo, me ha sorprendido muchísimo la charla, he aprendido muchísimo. Bueno, no No sé sé si si yo, si no nos habremos pasado de, bueno, es tarde, es tarde, es este, tarde, es llevamos, tarde. a esta altura no debe quedar ningún oyente en la charla. Que bueno, yo espero que haya disfrutado muchísimo, yo he disfrutado mucho. Ya lo último sí le quiero preguntar, porque ha salido el tema antes de la música, no me quiero ir sin preguntárselo. Ya que he empezado pidiéndole que le recomiende un libro, ¿me podrías recomendar una pieza musical, sea cual sea? Más que una pieza, yo les puedo recomendar Ujú. algunos Sí, mejor, compositores. mejor. A mí me gustan mucho, porque me gusta mucho la música, sobre todo la música clásica, la he escuchado mucho, pero no solo la música clásica, pero es la que más me gusta, las cosas como sean. Pero dentro de la música clásica hay fundamentalmente dos compositores que una y otra vez vuelvo sobre ellos, que son Bach y Brahms. El primero es la cumbre, yo creo, de toda la música del barroco, que sintetiza toda la... Tienen mucho que ver los dos entre sí, porque uno en cierto modo llega a la culmen el movimiento de la música barroca, consigue la mayor complejidad de esa música y es muy interesante ver la cantidad de líneas que puede hacer en su música, es decir, en una pieza de Bach podemos mirarla desde una perspectiva, podemos mirarla de otra, mirando de una voz desde la otra, es una música con muchísimo relieve y además muy emocionante. Y Brahms hace lo mismo con el romanticismo. Entonces, todo el movimiento del romanticismo llega a la culmen en Brahms. Eso no quiere decir que sean los dos únicos que escuchen. A mí me pasa un poco con la música, casi como los libros, ¿no? Lo que esté escuchando en ese momento me parece lo mejor del mundo, ¿no? Hace un par de semanas estuve en el estreno en Lübeck del Caballero de la Rosa de Richard Strauss. Durante una semana me pareció que no había ninguna otra cosa mejor en la historia de la ópera que el Caballero de la Rosa y tal. Bueno, hay una ópera de Wagner, que es Los Maestros Cantores, que eso yo creo que forma parte de la melodía de mi vida, ¿no? La música de los maestros cantores, pero son por motivos biográficos, quiero decir, cuando yo empecé a aficionarme a la música, fue de las primeras cosas que escuché y fueron, no le pasa lo mismo, ¿no? Que hay una especie de melodías que uno a lo Mm. largo de la vida las tiene siempre allí de fondo, que forman parte de la música de fondo de la vida, pues los maestros cantores de Nuremberg son parte de la melodía de mi vida, ¿no? Mm. Pero bueno, hay muchas otras cosas, y no sé si... Yo se va usted a Alemania ahora, Sí, ¿no? sí. A mí me encantaría volver a hacer un episodio con usted hablando de todas estas cosas, porque creo que la música ahí se nos ha quedado un poco atrás. Creo que podemos hablar muchísimo de temas relacionados con la música, así que Bueno, pues más adelante, cuando me vuelva, cuando encantaría. quieran, Ujú, podemos hacer otro ujú. vídeo. Si no han tenido bastante con esto, Pues bueno, muchísimas gracias, nada, gracias a espero ustedes, por que favor. haya disfrutado y muchísimas gracias por Nada, aceptar la sí, invitación. sí, yo encantado de que le interese. A ver, ¿qué puede querer más un viejo profesor que le escuche a alguien, ¿no?